Sonoro. ¿Qué opinan del tema de hoy? Se puso bueno, güey. ¿Les gusta? ¿Les gustó? ¿Lo que vieron, lo que estudiaron, que les llamó la atención? ¿Conocían algo? ¿Qué pedo? Yo aprendí muchas cosas, entre las cuales someramente se encuentran el por qué en Argentina se escucha tanto ska y no en México, y en México no tanto. Si le vas siguiendo la pista al personaje de hoy y cómo fue creciendo el movimiento, a dónde se fue a dar por allá y cómo llegó por acá, por las Malvinas, luego te cuento dónde. Lo que pasa es que ¿te das cuenta? la Sí, influencia de Argentina es completamente inglesa, güey. Exactamente, güey. Sí, exactamente. Y el movimiento migró a Inglaterra, güey, por completo. Así es. Sí, sí. Entonces dije, ahora entiendo por qué les gusta tanto allá este tipo de ritmos y todo eso. Y en México no tanto. Nosotros estamos completamente influenciados. Agringados, cabrón. Y mientras escuchábamos Nirvana, allá en el sur escuchaban a Blur, güey, escuchaban al chingo de Britpop, ¿no? Eso estuvo muy, es como muy dicen interesante. todos los latinos, ¿no? ¿Cómo reconoces a un mexicano? Pues es un latino que está vestido de gringo, güey. Entonces, tú ves un latino vestido de gringo, güey, es un mexicano, güey. A mí me critican bastante por ver americano, güey, en bermudas, chanclas, cada domingo, güey, en los Buffalo Wild Wings, tragando cerveza y tragando alitas como... No, eso no es mexicano. Chale, se me antojó bien cabrón, güey. Sí, pero no, sí, güey. Yo ayer lo hice viendo los delicioso. Steelers, güey. Que por fin ganaron, cabrón. ¡Ay, verdad! ¡Felicidades! Digo, fue a los Colts, ¿eh? Tampoco te sientes ya para el Super Bowl, güey. Me vale madre, es lo que sea, güey. Ya vamos a empezar esta madre porque se van a ir ustedes a hablar de deportes, güey. Muy buenas noches, queridos averiados. Yo soy Alejandro Durán y nos encontramos en un episodio más de su podcast de música, de historia de la música. El día de hoy hablaremos de Bob Marley y pues primero su niñez. Vamos a ver cómo empezó todo el pedo. Están aquí, me acompañan mis queridos amigos Chubi y Coque. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Contesten en ese orden, cabrones, no empiecen a hablar los dos al mismo tiempo. A huevo, me toca primero, Coque, esta vez. Dale, avanti, siempre bien, avanti. Pues, estoy emocionado. La verdad es que sí, yo del reggae no conozco más que Bob Marley y 5 canciones. No soy muy, o sea, me gusta mucho el género, disfruto mucho las canciones, pero de sentarme a escuchar todo un día reggae, güey, o 10 años reggae, güey, no es lo mío, güey. Pero estoy emocionado, güey, que me quiero... Es perfecto, güey. Quiero conocer. Yo no conozco la parte de la historia que vamos a contar hoy. Nadie es perfecto, tu mamá. Entonces, pues estoy emocionado por conocer y aventarme los comentarios fuera del lugar, como diría la buena Lorx. Que por cierto, le mando saludos. Muy bien. Unos saluditos. Muy bien, muchachos. Un abrazo enorme a Lorx, que ya pronto estará con nosotros. Coque, buenas noches. ¿Cómo estás, cabrón? Muy bien, muy entusiasmado con este tema. La verdad es que aprendí bastante. Tenía rato que no me sorprendía a mí mismo de lo bueno que estoy investigando. Pues su pinche madre. Chate las flores. Bien, está bien. Eso quiere decir que traes material, güey. Pues si no te quieres tú, ¿quién, güey? Modestamente, claro, esta madre. La verdad es que sí traigo datos interesantes, que poquitos pero interesantes, certeros, filosos, pero sí muy, muy buenos. Y la verdad es que es ustedes se enfocaron más en la historia en la vida de este señor y yo me enfoqué más en el género, en lo que está pasando en esa época, en cómo surge. Y pues tú me dices... Bueno, si quieren les platico un poquito de cómo fue la niñez. Vamos a hacer un pequeño intro, hablando de cómo fue, dónde nació, quiénes eran sus padres. Y ahorita nos metemos a hablar, o si quieren meterle en algún momento del relato cosas de música, son siempre bienvenidos. Bueno, pues Nesta Robert Marley nació el 6 de febrero de 1945 en un pequeño pueblo llamado Nine Mile. No había electricidad ni agua corriente. Su madre se llamaba Cedella Malcolm Marley Booker. Tenía 18 años cuando Bob nació. Estaba casada con un jamaicano blanco llamado Norval Marley, que había nacido en Clarendon, Jamaica, y tenía 64 años de edad el día que la isla vio nacer a su hijo. Christopher Marley
un miembro de la rama blanca de la familia, invirtió muchos años de su vida siguiendo a sus ancestros. Gracias a él, sabemos que Norval no nació en Inglaterra, ni era un oficial del ejército. Norval Sinclair Marley era hijo de un hombre blanco británico con una mujer negra de Jamaica. Fue un oficial de ferrocemento, un material que servía para la construcción de edificios, depósitos de agua, barcos, etc. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó en varios cuerpos de trabajo. Si bien se licenció como soldado raso, jamás sirvió en el campo de batalla. Muchos aseguran que la familia de Norval era de Siria, pero tampoco eso es verdad. Aunque sí viajó mucho para una persona de su época, estuvo en Cuba, en Reino Unido, en Nigeria, en Sudáfrica. Mucha gente, si tú lees la biografía de Bob Marley, te dicen que su padre era el Capitán Marley. Y esa es una gran mentira. O sea, como sabemos ahora, Norval era un soldado que trabajaba construyendo cosas. Era Y un que pinche sí, mentirosillo, güey. sí, algo parecido, algo parecido al papá de Jimi Hendrix, que fue a la guerra, pero andaba ahí repartiendo sobres nada más. Sí, Y claro. bueno, pues. Güey, de hecho, se le adjudica el pedo de que no estuvo con Bob porque se la pasaba viajando por la milicia, güey. Sí, y que como él tenía que estar igual en todos lados, güey, pero no mames, güey. Estaba como el otro mandando cartas, güey, por favor. Así es. Igual fue un padre muy ausente, el papá de Bob. Estaba encargado de unas parcelas. Cuando terminó la guerra, obviamente, pues lo mandaron como capataz, ¿no? De unas parcelas en unos campos de St. Anne Parish, donde se iban a levantar casas para los veteranos de guerra. Aportó muy poco a la familia, hablando económicamente. Murió de un infarto en 1955, completamente arruinado y subsistiendo con la pensión de 8 chelines que le daba el gobierno, algo así como €1 actual. Por otro lado, una persona que fue muy importante durante los primeros años de Bob fue su abuelo O'Marahay. No sé si se pronuncia así, pero es O'Marahay. Pero bueno, como se pronuncie, el abuelo era conocido localmente como un mialman, que era algo como un practicante benigno de artes curativas. Pero él era de la parte materna, ¿correcto? Sí, era de la parte materna. De hecho, de la parte paterna yo creo que no tenía abuelo porque su papá tenía 64 años. Chubi, no seas cabrón. ¿Qué tal que lo tuvo a los 12, güey? No, en esa isla no hay nada que hacer, güey. No, sí, no des por sentado. No des por sentado nada. Por favor, güey. Pinche raza de 200 años de vida ahí. Bueno, pues era lo contrario a lo que sería para la gente un brujo oscuro, ¿no? Estos güeyes que los lugareños le tenían miedo porque hacía artes raras. Bueno, él que el abuelo de Bob Marley era como un brujo blanco. Como curandero, ¿no? Sí, un curandero. Como Sean Connery, como Sean Connery de la selva. Ándale, güey. Bueno, se dice que el abuelo de Bob Marley llegó a tener 30 hijos, güey. Bueno, pues el viejo enseñó a Bob a no robar, a decir la verdad, a obedecer. El señor era dueño. A tener chingo de hijos. A tener chingo de hijos también, exactamente, güey. El viejo era dueño de varias parcelas y Bob trabajaba con él. Estaba encargado de pastorear cabras y burros. Llevaba comida a casa desde muy pequeño. Era una zona muy pobre. Había que trabajar mucho todo el día. Era este tipo de lugares donde pues había que ir por agua con cubetas porque no había, les platicaba que no había agua corriente. Bueno, pues Sledger era el primo de Bob. Crecieron juntos en Nine Mile. Cuenta que desde que Bob era muy pequeño era muy hábil para montar. Montaban burros, no crean que montaban caballos, pero bueno, él era muy hábil para montar los burros. Sin albur. No, a todos los primos les encantaba la música. Los domingos se juntaban a escucharla. El abuelo enchufaba una radio, güey, a un generador para que todo el pueblo oyera música. Entonces toda la raza se juntaba los domingos a eso.
Qué chido, sí, está chingón. Sintonizaban emisoras de Miami, escuchaban a Elvis, a Fats Domino, a Ricky Nelson, entre otros. Las primeras Que sí, el reggae enseñanzas. trae mucha influencia del R&B y del blues, por supuesto. Así es. Las primeras enseñanzas sobre la música para Bob también llegaron por conducto de su madre. No ella físicamente, sino la familia, porque todos tocaban instrumentos. De hecho, el abuelo de Bob Marley tocaba el órgano, la guitarra y un poco el violín. Un primo que se llamaba Marcin, había construido un pequeño banjo ahí con pinches basura que había encontrado. Y ese fue el primer instrumento que tocó Bob Marley. Chingón. Cuando Bob cumplió 5 años, apareció su padre Norval. Él fue de visita a Nine Mile. Le propuso a su mamá que se llevaría al niño a Kingston para que tuviera acceso a una buena educación. Su madre aceptó el trato y Bob se fue con su padre. El problema fue que Norval no cumplió con la parte del trato. En lugar de alojarlo en su casa e inscribirlo en una escuela, lo dejó en casa de una señora mayor, amiga suya, llamada Miss Gray. Durante los 2 años siguientes en Kingston, Bob vivió prácticamente en la calle. Tiene 5 años, como un niño abandonado. Cuando Cedella escribía a Norval preguntando por el niño, él le respondía que estaba en un internado en St. Thomas. Finalmente, alguien de Nine Mile se encontraba de visita en Kingston y reconoció al niño en la calle. Le dio aviso a su mamá y ella fue hasta allá para llevárselo de regreso a casa. A Bob le gustaba mucho explorar los lugares menos conocidos en Nine Mile. Un día, mientras exploraba, pisó una botella de vidrio y se cortó el pie. Por miedo a que su mamá lo regañara, ocultó la herida, lo que resultó en una infección muy dolorosa que le duró meses. Finalmente, su primo Nathan le preparó un antídoto con pulpa de naranja y iodoformo y le curó el pie. Este fue el primero de muchos percances en su vida que le afectarían el pie, donde finalmente comenzó aquel cáncer que terminó con él. En ese tiempo, Neville O'Reilly Livingston, mejor conocido como Bunny Wailer, quien fue uno de los cofundadores de los Wailers, conoció a Bob. Tenía unos 9 años. El padre de Bunny llegó a Nine Mile porque había comprado un terreno. En ese terreno él construyó su casa y un negocio, una tienda, algo así. Sin embargo, el clima los hizo correr, porque, bueno, yo no sabía que había lugares fríos en Jamaica, pero al parecer para ellos Nine Mile era un lugar muy frío, con temperaturas muy bajas para ellos, y bueno, pues decidieron volver a Kingston. En este viaje de regreso se va con ellos Bob y su madre. ¿Dónde crees que entrenan bobsled, güey? Debe de haber una parte fría. Sí, es cierto, güey. Jamaica bajo cero, tienes razón, güey. Chingado, güey. Ahí lo aprendimos todos, güey. La niñez de Bob fue muy difícil. Parecía ser el patito feo de la familia. Tenía que trabajar por todo, y cuando digo por todo me refiero desde tomar agua y comer. El rechazo venía por parte de los blancos y los negros. Los blancos lo consideraban negro y los negros lo molestaban nombrándolo el niño amarillo. Hasta su bisabuela. Sí era como beige, ¿no? Sí, era como café con leche. Le decían como clarito, sí. O sea, sí, era café clarito. Sí, y en Estados Unidos, pues era blanco más, güey, también. Entonces, sí, más negro, pero además las facciones de Bob Marley son de blanco, güey. O sea, tenía la nariz respingada y cosas, y era de un color, era negro, pero negro era moreno, claro, güey. En realidad era un moreno chingón, güey. Moreno chingón. Moreno chingón, que se amarró bien. Sí, güey, negro no era, güey. No era negro, pero bueno. eso sí tenía, güey, ya que estamos hablando de eso, agarró mucho el pedo de ser negro, güey, eso lo agarró de su abuelo, güey. Su abuelo, sí. El curandero, güey, fue el que le enseñó a ser negro, güey, a que tenía que... O sea, ideológicamente era negro, claro. Y se lo enseñó el abuelo, güey, todo eso, güey. Sí, completamente. Bueno, pues hasta su bisabuela, Yaya,
se refería a él como el niño alemán. Tampoco Sí, que no güey. fregues, no fregues, señora, tampoco. Así le decían, güey. Pero para chingarlo, güey. Qué O sea, joder, güey. el racismo estaba a la orden Sí, del por día, todo lado güey. le Ahí. tocaba, le llovía, güey. Sí. Pues para 1957, perdón, su mamá ya vivía con el padre de Bonnie. Y ahí fue donde Bob tuvo que salir al exterior, ahora sí que al barrio, güey. O sea, Kingston lo obligó a madurar muy pronto porque pues era una ciudad que te exigía, ¿no? Que era como la metrópolis de ese lugar donde tenías que valerte por ti mismo y y además era una ciudad que estaba convirtiéndose en una zona libre del yugo imperialista, güey. Entonces había un movimiento muy fuerte en las calles que todo era absorbido por Bob. Su mamá y el padre de Bonnie tuvieron una hija que se llamó o se llama Pearl y ella nació en 1964. Entonces es la media hermana del, pues no, sería la hermana de Bonnie y la media hermana de Bob, ¿no? Ajá. No, medio hermano de Ah, los no, dos. no, media de los hermana dos. también de Y Bonnie. entre ellos Como son el Bonnie de los hermanastros. dos. Claro, Ajá. porque no eran mamá ni papá de uno Sí. ni de otro. Tienes razón. Bueno, pues finalmente la música llega a la vida de Bob. Güey, pero espera, ¿no vas a contar el ¿Qué? desmadre de la familia de Bonnie, güey, de su papá, güey? El papá es Taddy, ¿no? Que le decían. Sí, Teddy era bien Ajá. mamón, güey. No, güey, espérate, güey, ese cabrón, güey, estaba casado, güey. Ah, ¿estaba casado? Eso no lo sabía. Sí, güey, estaba A casado ver, a con ver, la a ver, mamá de cuéntanos, Bonnie, güey, cuéntanos, con la güey. mamá de Bonnie, güey. Bueno, sí, El güey, no, pero es que estaba casado y al final Bob vive con ellos, güey. Y era Géminis, y era Géminis. Era Géminis, güey, el Era hijo de la Géminis. chingada. Pero a ver, espérate, tiempo. No estaba, o sea, se juntó con la mamá de Bob, pero estaba casado con la otra y no dijo nada, ¿o qué? Sí, güey, resultó casado el güey. Ah, qué perro, güey. Y después, güey, Bob vive con ellos, güey, cuando la jefa, eso seguro lo vas a contar un poquito más adelante, güey. Pero cuando la mamá se va a Estados Unidos, güey, porque se rejunta, güey, y se lleva a Pearl, güey, deja a Bob con este cabrón, güey, que ni es su papá, güey, es su padrastro, güey. Bueno, yo no Y- iba a llegar hasta esa parte porque íbamos a meternos a la música, pero a ver, cuéntanos eso, güey. Ah, bueno, güey, entonces se va la mamá, güey, a Estados Unidos porque conoce a otro güey. Entonces se va a Ajá. Estados Unidos y se lleva a la hija pequeña, güey, así como, pues esta está chiquita, güey. Y el otro, pues ya valió, ya lo chupó el diablo, güey, ¿no? Entonces lo dejó Ya ahí, lo cabrón. chupó el diablo, güey. Lo dejó en Jamaica, güey, viviendo con este ¿Cómo? güey, con Taddy, con el hijo y con la señora que era la mamá de Taddy, güey. Pero la doña lo trataba de la chingada, güey, porque, pues, güey, o sea, seguía con el resentimiento de que la mamá de Bob, güey, se había embarazado de este cabrón, del Taddy, güey. Ah. Entonces, como le había dado a su hijo y aparte se la llevó a la hija, pues, y todo, trataban a Bob como si fuera el mayordomo de la casa, güey. Sí, me imagino. Llegaba Como el siempre, señor- güey, ¿eh? Como Ajá. siempre. Porque pero incluso llegaba- cuando vivía la mamá con él, Lo él trataban vivía así. dormía en el sótano, güey. O sea, peor Bob que Harry dormía en Potter, el güey. sótano, güey. Sí. Ese güey no la mamá hacía todo para que nadie supiera que era su hijo, güey. Sí, O sea, güey. por eso lo abandonó tan fácil. Sí, le La valió mamá era madre, bien güey. ojete, güey, con él. No, pero te digo, llegaba el Taddy, güey, de trabajar, güey, y despertaba a Bob, güey, para que bajara a calentarle la comida, cabrón. Sí. Y al día siguiente, güey, ya que se despertaba, la doña era la que se lo traía en chinga, güey. Para limpiar la casa, güey, Qué para hijos de arreglarle la las cosas, de chingada, todo, güey. güey. Una por resentido, otro por ojete, güey. Para el que trae chingado es a Bob, sí. güey. De hecho, por eso Bob se sale de ahí porque ya estaba hasta la madre, güey. Claro. Bueno, pues si quieren les sigo platicando cómo llegó la música. Ese dato no me lo sabía, Chuy. Está muy bueno, güey. Y bueno, finalmente la música llega a la vida de Bob porque Trenchtown era un superpoblado cerca de la zona portuaria que había construido, donde el gobierno había construido varias viviendas para la gente más necesitada. El chiste es que en este lugar, que es justo donde Bob conoce a su primer gran amigo es Greg Wesley, que era un adolescente que ya había ganado varios concursos de canto. Pero este son es muy importante, ahorita les voy a platicar por qué. Ahí se congeniaba mucha gente que tenía muchas necesidades y la música era como su forma de salir del hoyo.
Sigree Wesley, en una entrevista, dijo lo siguiente: yo me crié en Trenchtown, en una de las viviendas de protección oficial. Había casas en forma de L, de una sola habitación, pero en todas las calles había 6 casas de 2 pisos, o sea, casas con escaleras, con más de una planta, obviamente. Mis padres y toda mi familia vivíamos en una de estas casas en Trenchtown, en el 16 de Roadfirst Street. Tuve conocimiento de Bob Marley a comienzos de los 60 y estoy seguro de que cuando lo vi por primera vez, él vivía en Third Street, la misma calle de Joe Hicks y los demás. Bob estaba en la parte de Pipe Wilston, un lugar donde tocaban, ¿no? Tocaban los Wailing Souls. Yo los oía entonar ahí atrás y lo más normal era que en Trenchtown todo el mundo tuviera un grupillo. Algunos llegaban a algo y otros se quedaban en nada. Yo me acerqué y escuché cantar a Bob. Todo el mundo sabía quién era yo. Luego, Bob se fue a vivir a Second Street, que estaba detrás de la calle de mi familia. Luego me enteré de que estaba viviendo con Bonnie Wailer y con el padre de Toddy. Nos hicimos amigos y él me llamaba para ir a ensayar, así que nos poníamos a cantar en la cocina. Mi madre fruncía el ceño y me decía: Sigree, no me gusta que te pases el tiempo con estos chicos, porque no trabajan y habían dejado la escuela en ese entonces. Entonces, lo que él platica es que Trenchtown era considerado un gueto, güey. Y la gente era muy pobre y a duras penas encontraban trabajo. Así que, como les platicaba, el deporte y la música se volvieron la única salvación para muchos de ellos. El barrio, de hecho, se hizo muy famoso. Era un hervidero de talentos. Uno de los talentos más sobresalientes de ese lugar fue Joe Hicks, uno de los primeros artistas jamaicanos con un disco en su haber. Él se convertiría en el mentor más significativo de Bob Marley. Hicks fue el profesor y guía de una gran cantidad de artistas jamaicanos, comenzando por las grandes estrellas de los primeros años del ska y el rocksteady, que son los antecedentes del reggae. Hoy en día, a Hicks se le conoce como el padre del reggae. Nuestro autor, o sea, el autor que tengo, que escribió el libro que me tocó a mí leer, que ahorita les voy a dejar, pues lo vamos a dejar ahí en la descripción. Pensé que se los iba a dejar de tarea, güey. No, de tarea. Ahorita se los voy a dejar de tarea. Tuvo la oportunidad de hablar con él antes de morir y le contó lo siguiente. Cuando conocí a Bob Marley, él vivía en Second Street y yo en Third Street. Bob era conocido como el mozo de piel muy clara que vivía en el gueto. La gente lo llamaba el Rojillo y recibió unas cuantas tundas de otros cabrones. Entonces Bob y Bonnie vivían en la casa con Tori y Cedella. Había otro tipo, Errol Williams. Su padre tenía una chatarrería entre Spanish Town Road y Brett Lane, cerca de Buckle-Wall. Errol solía decirme que tenía que darle unas clases de música a Bob Marley. Errol era como un padre y una madre para Bob, y le daba una paga diaria de 10 chelines o 1 libra. Era medio indio y venía de una familia que había sido propietaria de varios teatros, el Queen's, el King's y uno en Binjartown. Era un tío mayor y siempre fue una figura paterna para Bob. Errol era una persona muy legal. Estaba buscando ayudar a Bob sin nada a cambio. Entonces, nos apreciaba tanto a Bob como a mí. Quería ayudar, no había ningún dinero de por medio. Lo llamaba Robbie. Me decía, me gustaría que le echaras la mano a Robbie. Lo normal era que nos viéramos ya por la mañana temprano y fuéramos a jugar fútbol a la playa. Él formaba parte del grupo. Yo siempre le estaba contando cosas de música. Por ejemplo, cómo controlar la respiración. Y es que solo hablar ya sirve mucho. Le enseñé el oficio, la técnica, y lo mismo hice con muchas otras personas. Cuando comencé con Bob, la verdad es que su voz era muy pequeña.
Este güey, cuando escuchas a todos los artistas de la época que estaban en ese gueto, dicen que Joe Higgs, que hay muchos artistas que llegaron a ser grandes, ¿no? Que Joe Higgs los ayudó. Y dicen, no mames, no hay dinero en el mundo para pagar a ese güey lo que hizo con toda la raza que estaba en ese gueto, güey. O sea, este cabrón no solo le enseñó a Bob Marley, le enseñó a una infinidad de artistas que terminaron rompiéndola. Qué chingón. Joe Higgs afirmaba que Bob era vecino de Delroy Wilson, que era un niño prodigio en los tiempos del ska y el rocksteady. Según Joe, Bob y Bonnie crecieron juntos, pero Bob no lo trataban como uno más de la familia. Era un marginado en su propia casa. Su madre ahora habla mucho de su legado, como si ella hubiera estado presente. Pero la verdad es que Bob Bob y su hermano eran tratados de manera muy distinta. Mientras que a Bob lo mandaron como aprendiz de soldador, a Bonnie lo inscribieron en la escuela. El padrastro de Bob no gastó un solo centavo en él, y su madre hacía lo posible para que nadie supiera que era su hijo. Un día, cuenta Higgs, él abrazó con fuerza a su madre, y ella lo apartó sin contemplaciones. Bob siempre durmió en el sótano de su casa. O sea, esa es la realidad de este güey, cabrón. Está bien claro. culero, güey. Pero por eso, como que cuando él llega a encontrarse con los Wailers, antes de que se llamaran Wailers, este grupo se hizo muy unido. Entonces él encontró como a una familia en este grupo y en Joe Higgs. Por eso al final, pues él creció con ellos, güey. O sea, él prácticamente se educó ahí, se desenvolvió como persona, encontró su seguridad, encontró su talento, todo con los Wailers. Una muestra más de que la música, salva vidas, cabrón. Te rescata de cualquier situación culera en la que estés, güey. La música es mágica, güey. Sí, es algo muy cabrón. Muy cabrón. Pero mira, ya no voy a contar más de la historia ahorita. Quiero que hablemos de la música, lo que estaba ocurriendo, los antecedentes, lo que era el reggae. Coque, ¿qué nos traes de eso, güey? El reggae. Pues miren, por aquí traigo unas cosas bien interesantes, mi estimado Ale, que ya me las cebaste antes de empezar a grabar, pero bueno, las voy a comentar como quiera. Supuestamente el reggae, el término reggae, viene de la locución latina regi, que significa para el rey. Porque si bien recordamos y sabemos, rex es la palabra correcta para rey en latín. Entonces la palabra rey, la locución regi es para el rey. Y esto se debe a que el reggae supuestamente empezó en teoría como una especie de... es una música que empezó para rendir tributo al famosísimo e interesantísimo Rastafari, mejor conocido también como Selassie. ¿Cómo? Haile Selassie. Haile Selassie. Selassie. Bueno, yo lo tengo como Selassie, pero bueno. Que era un rey de Etiopía. Que fíjate que también esto lo entendí. Yo siempre que hablaba de reggae veía colores amarillo, verde, amarillo y rojo. Verde, amarillo y rojo. Y ese, ¿qué tiene que ver con la pinche bandera de Jamaica, cabrón? El rey etíope, pues es que el rey de Etiopía, cuate, al cual le dedicaron esta música. Que es una religión súper interesante, güey. Luego para es una religión muy, muy interesante. Pero el que me surgió una gran duda cuando descubrí esto, dije, bueno, ¿y cómo diablos se hizo tan famoso este rey etíope en Jamaica, 8,000 millas de distancia, cabrón? ¿Cómo llegó este movimiento acá? Y nada más a Jamaica, fue algo muy curioso, ¿no? Pero bueno, movimiento, evidentemente se le llamó rastafarismo a este tipo vamos a llamarle culto. Sí. Y algo impresionante que encontré es que esta religión empezó en 1930 por Garvey, ¿cómo se llamaba? Marcus Garvey. Marcus Garvey, que fue la persona que se encargó de correr la voz respecto de la leyenda, ¿cómo se dice? La profecía. La profecía de que... ¿El regreso de Selassie o qué? Exacto, pues casi. Marcus Garvey decía que miren a África.
donde se coronará un rey negro porque el día de la liberación se acerca. Esta fue la profecía que hizo. Y Garvey era un activista jamaicano que luchó por el cambio político y social en la isla, sobre todo centrándose en el tema de la esclavitud, que todavía estaba por ahí. Que Bob Marley también tuvo mucho que ver en la política de Jamaica, güey. Sí, claro. Es que todo esto, o sea, es un culto. O sea, tanto la música forma parte de un culto, pero sí, es antisistema. Es antisistema. O sea, es la pues represión y todo esto. Todas las canciones bueno, no todas, pero la mayoría de las canciones que Bob Marley hizo famosas terminan siendo un grito contra el sistema, güey. Exactamente. El Babylon System, ¿no? Exactamente. El tumbar la idea capitalista, la idea de que al final es una idea medio enredada, la del rastafarismo, porque pareciera ser que lo que quieren es tumbar la supremacía blanca para poner la supremacía negra, güey. O sea, al final es una lucha como de... Es un nacionalsocialismo. Sí, güey. O sea, al final termina siendo lo mismo de otro color, güey. Pero la creencia principal de este pedo estaba basado justo en lo que Marcus Garvey decía, que justo él tenía una como pues, asociación, creo que era, del hombre negro en Estados Unidos, en Nueva York. Él la fundó allá y lo que estaban buscando era regresar a los negros, o sea, repatriarlos, güey, regresarlos a África, güey. Entonces, justo toda la creencia era esa, güey, que Celicia iba a ser quien los iba a regresar, güey. Ok. Entonces, todo se basa en esa creencia central, güey. Ok. Oye, pues, entonces, cuando sube al poder este cuate allá en Etiopía, pues mucha raza en los años, ya en 1930, pues dicen, ¿sabes qué? Hay una asociación entre lo que decía Garvey y lo que está pasando en Etiopía. Ahí está. Sí, me hace clic. Sí me hace clic. O sea, hay que voltear para África. Está pasando esto en África. Pum, pum, pum. Entonces, esto significaba que ellos debían de prepararse para un éxodo a África, que ahora entiendo un poquito más la canción de Exodus. Exodus, claro. Movement of the people. ¿Cómo te van cayendo todos los 20, todo empieza a hacer clic, claro, güey, claro. Sí. Sí, güey. Marcus Garvey nunca fue considerado realmente un Rastafari. Sin embargo, es un profeta del movimiento y sus ideas han dado forma a la actual filosofía de este culto o religión. Entonces, un gran disco. Esto pasa un gran disco, perdón, Coque, un gran disco que evoca todo esto que estás contando de Bob Marley and the Wailers es el de Survival. Survival es un disco en donde cada canción, Africa Unite, tiene Rat Race, tiene Babylon ¿Es el de las banderitas? Tiene no, pues es el de las banderitas. Es el de las banderitas, justo exactamente. Ya. Y todas las canciones hablan de esa unión en África, de esa unión de la raza negra y la lucha contra el sistema. Oye, Ale, fíjate que algo que llamó mucho mi atención es que el movimiento Rastafari inicia en los 30s, ¿sí? Y toma los colores verde, amarillo y rojo. Ajá. Por él le mete un poquito el negro porque la bandera de Etiopía era esta con un león. Sí. Ya luego, posteriormente, se cambió. Creo que tiene una estrella de David ahora, algo así. Tiene una estrella azul al centro. Sí. No recuerdo si la estrella de David, pero... El león estaba más chido, güey. El león estaba más chido, pero fíjate que acabo de hacer una... Bueno, ahorita en la tarde me di cuenta de algo interesante. Pero entonces... No es la estrella de David. ¿No la estrella de David? No. Ok. Gracias por la corrección. Que sí tienen mucho de la religión católica, ¿eh? Demasiado. Y se basan mucho en el Primer Testamento. Es a lo que quiero llegar ahorita. O sea, la bandera los colores del rastafarismo son más antiguos que la bandera de Jamaica, para hacerlo pronto. Porque hasta 1962 se crea la bandera de Jamaica, cabrón. Eso fue en los años 30 cuando empieza este movimiento y toman esos colores de la bandera etíope. Eso me hizo bastante interesante. Que el culto sea incluso más viejo que el país prácticamente. Sí, ¿no? Sí, pues es que viene de otro lado, claro. Ahora, las rastas se supone que son típicas de este movimiento. ¿Por la melena de león o qué? Por la melena del león de Judá, sí. que creo que lo relacionan con la bandera etíope de la época en la que aparecía el león.
Sí, por eso aquella rola de Iron Like Lion in Zion. Like an Iron Lion, Like a in Zion. Puta, qué rolota. Che rolón. Oye, sí es cierto, Iron Lion in Sí, Zion, güey. güey. Zion era África, güey, para ellos, güey. Sí. Ah, su madre, sí es cierto, cabrón, no mames. Todo le está cayendo el 20 al pinche. Sí. Está anonadado, güey. Sí, güey. No, te digo, esta parte de las rastas y digo, también lo tenían un poquito por la cuestión de quererse. O sea, mucho Bob le decía a Rita, güey, que ella que se dejara como era, güey. Que no se planchara el pelo, güey, porque pues, los negros son de pelo chino y demás. Entonces, de ahí viene como la cuestión de las rastas de quererse como naturalmente Antisistema, son ellos. sí. Y antisistema, claro, sí. Sí, que no tienen que hacer nada para ser bellos, que ya son bellos, güey. Ya. Entonces, digo, ahorita que dices eso, mi estimado Chubi, las rastas, bueno, esto es el pelo, ya, los rastas ya como personas, pues son de clase social baja y ven al gobierno, a la policía y al sistema en general como una herramienta de supresión que viene de Babilonia, ¿no? Volvemos de nuevo al Antiguo Testamento, todo esto. Y son ávidos consumidores de cannabis porque los conecta con el internet del amor y la paz. Y eso es verdad. Religión... Ese internet es viejísimo, cabrón. Sí, güey. Sí, güey. Es el que hizo que los mayas y los egipcios construyeran las pirámides casi que en las mismas dimensiones. No, güey, es el que hizo que inventaran los demonios que se encontraron. No mames, pinche Quetzalcóatl. Sí, pero esos eran más de peyote y ese pedo. Sí, yo creo que sí eran más de peyote, güey. Eran drogas más fuertes, güey. Tienes razón. Que bueno, lo mismo. Y consumen cannabis para conectarse al internet del amor y la paz y es la religión más pacífica que existe. Pues si todos andan bien marihuanos todo el tiempo. Ni ganas de pelear por tierras y esas mamadas. Pero son los que menos raza han matado, cabrón. Entonces, no, sí, nadie está diciendo que no, güey. A ver, ¿son los que menos han matado o son los que no han matado, güey? No, sí han matado porque tuvieron la guerra. La rola de Buffalo Soldier habla de esa guerra. Ok. O sea, sí se dieron en la madre. Fue la independencia de Etiopía, me parece, o no me acuerdo qué fue, pero fue una guerra que se libró en África. Y Buffalo Soldier sale de ahí. Okay. El Buffalo Soldier era uno de los soldados. Pero por lo que entiendo, el rastafarismo está en Jamaica por completo. En África ni siquiera está. O sea, deriva de un cabrón de allá, pero no hay rastafarismo. Es completamente local en Jamaica, ¿verdad? O sea, entonces, digo, oye, pero qué chingona oportunidad para este cabrón, ¿no? Para Selassie, güey. Está verguísima porque hay un movimiento del otro lado del charco, güey, que de pronto, güey, hace que te quede el saco bien chingón y de ser un rey, ahora eres un mesías, cabrón. Claro. O sea, güey, le quedó a él, le hicieron la profecía, él no tuvo que hacer nada de chamba, güey, para tener la profecía y venir y ser don chingón, güey. Bueno, sí tuvo que ser chamba para llegar a ser rey o la madre que llegó a ser, güey. Sí, pero para ser rey, de rey a mesías, güey, yo creo que hay un... Pero si no hubiera llegado a ser rey, no hubiera llegado a ser mesías, güey. Okay, porque lo querían por haber sido libertador, ¿no? Por ser el que iba a unir a la raza. Sí, claro. Está bien interesante la historia de Selassie. Y hay unas rolas. ¿Tú sabes por qué le llaman Jah a Dios? J-A-H. No. Es la abreviatura de Jehová, ¿no? Sí, güey, tienen un chingo de relación con el cristianismo, güey. De hecho, hay rolas de Bob Marley que son salmos, güey. También con los judíos, ¿no? Sí, claro, bueno, pues el cristianismo tiene todo el Antiguo Testamento. Sí, todo el Pero Jesucristo, el Jesucristo se supone que, no me acuerdo cuál, tengo que volver a estudiar eso, pero no me acuerdo cuál de los personajes importantes del rastafarismo se consideraba primo hermano de Jesús. Entonces como que ahí juntaban algo y por eso la Biblia católica o la Biblia, sí, de la cristiana, era también un libro para ellos importante, güey. Ven un desmadre ahí en la región, hay que estudiarla a fondo. O sea, qué chingón que le robamos la chamba a Herejes el podcast, güey. que usen esto de intro, güey. Que se cuiden. Sí, no, man. Oye, pero... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de la música? Un dato interesantísimo antes de llegar a fondo a la música es que
La marihuana consideran que la marihuana fue satanizada por el sistema para meter a los pobres a la cárcel. Ah, cabrón. De manera sistemática dentro de la isla. ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen eso? A ver, que no mamen, en esa isla todo el mundo estaba jodido. Sí, güey, ya no. O sea, te ibas a meter a todo. ¿De qué pobres a caber en la cárcel? Güey, tú no ves que no había suficientes cárceles. Querían hacer una colonia de puro güey de la guerra, cabrón. Bueno, es que los blancos ahí sí tenían chingos de privilegios, güey. Sí, y era su manera de deshacerse de la raza, que pues, ya sabes. Sí, sí puede ser. El clasismo y todo esto, ¿no? Y te haces de tierras así. Además, acuérdate que la marihuana se prohibió a raíz de que Inglaterra quería comercializar el alcohol. Sí, claro, ¿no? Y como decía Bill Hicks, el famosísimo Bill Hicks, a quien amo y adoro, no es posible que la marihuana sea ilegal, que es una planta, lo que sea naturalmente en la tierra, y que otras drogas no lo sean, ¿no? Dice, decir que hacer la marihuana ilegal es prácticamente como afirmar que Dios cometió un error. Entonces, qué argumento tan falaz, pero bueno, te lo voy a pasar, güey. Porque estuvo potente, güey. Sí, te lo voy a pasar, güey. Nada más porque estaba hablando cuando dijo Dios se refería a Selassie. Pero no te preocupes, aquí sí puedes hablar de Dios y nadie te va a criticar, güey. Aquí sí puedes ser cristiano, güey. Sí, nadie va a salir No, ya me salió con que es falaz, pero sí, está chida la frase. Sí, es falaz, güey. Sí, oye, es falaz. Pero ya entrando de lleno al tema musical por completo, pues... A ver, ¿qué pedo con el rocksteady? ¿Qué pedo con el ska? ¿Qué pedo? Viene del ska de los 1950 y del rocksteady, que es como una versión un poquito más lenta del ska. Me encanta, güey. Sí. Me encanta el rocksteady. Y yo le doy más relación al reggae con el rocksteady que con el ska. Y de hecho, como comentábamos al principio, yo pensé que el ska derivaba del reggae, pero no, es así. El ska como lo conocemos, sí. Pero el ska, Jamaica, el ska como lo conocemos hoy en día, sí, Panteón Rococó y ese tipo de grupos, esa madre ya es una fusión, güey, ¿no? También es un hijo de la marihuana, güey, ese ska. Ah, sí, completamente. Y también tiene toques y bastante influencia, como tú bien dijiste, de que escuchaban a Fats Domino, escuchaban mucho blues y mucho R&B. La disquera más importante de reggae, así como hubo un Sun Records en Memphis, así como hubo un Sub Pop en ¿Que era Seattle. Tough Gun o cuál era? Era Studio One. Studio One. Ah, Studio One fue los primeros lugares donde se... Ah, ok, tú dices de antaño, ok. Sí, pero de la época de Bob. Sí. Es la disquera que más discos o que más fomentó la música reggae. Sí. Okay. Y pues había muchas estrellas, como no solamente Bob Marley, también estaba Jimmy Cliff, Gregory Isaac. Jimmy Cliff es el de I can see clearly now rain is... ¿No es ese? Creo que sí. Sí, es un cherrolota. Sí. Dennis Brown, Mr. Yellowman, entre otros. De hecho, Studio One, el dueño es Coxsone Dodd. A ver, cuéntanos de él. ¿Qué pedo con él? Coxsone Dodd se llama realmente Clemente Seymour Dodd, es el que era el dueño del estudio, y era con el que grababan, güey. Entonces, este señor, güey, se le adjudica, güey, que él es quien realmente impulsó el género reggae, güey. Este güey trabajó tiempo atrás con The Scatolites y demás, y fueron forjando todo este género, güey, hasta que, pues bueno, al final, que eso ya será parte del siguiente episodio, al final ya deja de trabajar con Bob y demás, güey, pero realmente a él se le adjudica mucho el inicio de todo el movimiento. ¿Qué pasa, güey? También lo que sentían, había un chingo de estudios en Jamaica, güey, un chingo, güey. El único estudio que el dueño era un negro era Estudio One, güey. Ah, ¿era puro blanco o qué? ¿Puro blancos dueños de estudios? Ajá. Entonces, aparte, güey, el estudio dice Rita, porque, bueno, para los que no lo sepan, a mí me tocó leer el libro que escribe Rita, que se llama No Woman, No Cry. Bueno, ya vi que dijiste el tuyo, a mí me tocó el de Bob Marley, el de So Much Things to Say, que es una canción increíble de Bob. Escúchenla, por favor. Las dos. Pero bueno, justo dice Rita que se sentía que era como una casa, güey.
que antes de ser un estudio era una casa, le tumbaron las paredes y montaron el estudio. Entonces, Con que esto, a madre. diferencia de los demás estudios, no se sentía como un negocio, güey, se sentía como un pedo hogareño, güey, el cual, si hacían una canción, sentían que todos habían hecho una canción, pero todos, Claro, güey, güey. desde el que cuida la puerta, el que hace la limpieza, las coristas, el ingeniero, todos, güey. Qué chingón, güey. Ajá, entonces era como, pues el inicio también de todo este desmadre del rastafarismo, güey, pues eran una comunidad, güey. Entonces, esto fue, Studio One es una pieza importantísima en todo el movimiento. Qué chingón. En esos tiempos no tenía nombre, güey. No tenía nombre el grupo de Bob Marley. Que no era el grupo de Bob Marley en ese entonces, porque Bob Marley no era el cantante principal. Como si la raza que ha escuchado los discos de Bob, el primer disco de la colección Tough Gun es eh, ¿cómo se llama ese pinche disco? Se me fue el nombre, güey. Burning de los Wailers. Y Burning, el que canta es Bonnie Livingston, no canta Bob Marley todavía. Tal vez en alguna canción ¿Cómo es la voz del vato, güey? Bonnie Livingston tiene una voz muy limpia, güey. Muy, muy limpia. De hecho, para mí es el que mejor canta, o sea, técnicamente, güey. Okay. Porque Peter Tosh también cantaba muy bien. Pero Bonnie Livingston, su voz a mí se me hace privilegiada. Pero la voz de Bob Marley tiene estos acentos donde nadie los mete, güey. Tiene mucha Mugrita presencia. Tiene mugrita, personalidad. Tiene personalidad. Exactamente, güey. Tiene mucha personalidad la voz. Y eso es lo que termina rompiendo, güey. Porque se vuelve una voz icónica, güey. Y del género, güey. O sea, del género. Todos quieren sonar como él. Así es, güey. Así Los como Eddie gritos. Vedder, todo el mundo quiere sonar como él, güey. Ándale, Así como Bob Marley, güey. Sí, como hay similitud en todos los géneros y épocas, ¿no? Sí. Oye, sí, y lo cagado es que siempre hay un Sub Pop, siempre hay un pinche Sound Records. Sí, güey. Sí es cierto, güey. Oye, los cabrones, digo que no tenían nombre y se ponían Roosters, se ponían Teenagers, así, haz de cuenta como Nirvana, güey, que sacaron un nombre Fecal Matter. Pinche nombre así les valía madre. Y dice que un día estaban así que platicando de, no, ¿y cómo nos vamos a llamar? Y hay que ponernos, y que estaban así, pues, chingo de perrada en el cuarto, güey, no nada más ellos. Y que entre el desmadre, de repente alguien dijo, The Wailers. Pero que nadie supo quién dijo, güey. O sea, yo digo que estaban bien marihuanos, güey. No, él se pone Bonnie Wailer después, güey. Okay, él se llamaba Bonnie Livingston. Sí, no. David Livingston. Y entonces el güey, de hecho, Bonnie Wailer es el que dice, no mames, dice, te voy a contar cómo ocurrió. Los nombres que barajábamos siempre para nosotros eran los Teenagers o los Roosters. Y luego un día concreto, me acuerdo de que Joe Hicks nos preparó una buena olla de sopa cow-cut mientras estábamos ensayando en la cocina. Estábamos con la moral alta, veníamos creciendo, veíamos que el momento se acercaba, el momento para grabar en el estudio. Todo el mundo decía que los Wailers estábamos a punto, muy a punto, aunque todavía no tuviéramos nombre. Así que todo el mundo nos llamaba de diferentes formas y sugería nombres. Vamos, hasta el vecino de al lado o alguien con el que te cruzabas en los baños. Y entonces oímos una voz que dijo, The Wailers. Y entonces todo el mundo se hizo la pregunta, ¿The Wailers? Y nos pareció tan bien. Nadie sabía de quién era la voz que había dicho eso. Ese alguien ocultó su rostro. Y yo digo que están marihuanos y nadie supo qué pedo. Sí, claro, bien pacheco. Seguro sonó la puerta y le sonó esa mamada. Sí, güey, le sonó la madre así. Se limitó a decir con un vozarrón esa palabra, el nombre del grupo. Y todo el mundo, tras oír eso, empezó a decir, The Wailers. Fue algo que oyó todo el mundo. Y era un gran nombre, un lamento y un gemido. Y nosotros nos lamentábamos por vivir en Trenchtown. Y es que estar allí era un dolor continuo. Así que Wailers era un gran nombre. Es que te piensas que es un chiste. Oyes los Wailers y crees que vamos en broma. Pues fíjate bien en el significado del nombre. Alguien que gime así es porque sufre, porque llora, porque aúlla y porque surca tinieblas como los Wailers.
alguien que ha pasado por penurias. Así que el nombre de los Wailers no fue la ocurrencia de un fulano cualquiera. ¿Quién puede afirmar tal cosa? ¿Quién puede decir que fue responsable de bautizar al grupo? Ni siquiera un Wailer. Fue una voz que bramó, The Wailers. Todos los presentes lo recuerdan, y nuestra primera sesión fue justo después, como a la semana. Qué chingón, ¿no, güey? Nadie sabe qué pedo. Buena psicosis colectiva, cabrón. Resultó en algo bonito, cabrón. Sí, güey. Fue Rastafari el que les dijo, yo creo, güey. Pero es que esto lo dijo Bonnie Wailer, pero este comentario de Bonnie salió porque chingo de gente decía, yo le puse el nombre, güey. Yo les puse, chingo de raza decía diferentes versiones de cómo les habían puesto el nombre. Y Bonnie Wailer dice, nah, ni madre, güey, las cosas estuvieron así. Y yo, que soy un Wailer, no te puedo decir que ni nosotros sabemos qué pedo, güey. Se maman, güey. Hubiera estado más bonito que Bonnie Wailer hubiera aplicado un ¿cómo se llama? Un John Bon Jovi. Un Bon Jovi. Sí, un Bon Jovizazo, güey. Claro, güey. Yo dije, este cabrón seguro se llamaba Neville Livingston Wailer, güey. Sí, dije, y aplicó un Jovizazo. Un Jimi Hendrix Experience. Sí, digo, ¿por qué chingados? Ese sketch buenísimo. Ese sketch es buenísimo de Saturday Night Live, güey. Sí, es muy bueno, güey. Oiga, bueno, retomando, ahorita retomando el género como tal, sí. Voy a irme un poquito más allá de Bob, en el sentido de que algo que me impactó mucho es que la colonia más grande de jamaicanos se encuentra en Inglaterra. Ajá. Y que es en la migración, de tan jodido que estaba el pedo, empezaron a migrar muchos a Reino Unido, y es donde empieza a considerarse también en el género, ¿sí? Y yo dije, no, Inglaterra influenciado por reggae de Jamaica, y pues tenemos ahí a UB40. Puta, güey. O sea, tenemos un chingo de bandas Está bien cagado que UB40 fue mucho tiempo después. Y si lo buscas, Sí, yo me acuerdo que cuando bajábamos las rolas en Ares y esas madres, güey, en Winamp y todo, en Napster, y antes de que pinche Metallica se pasara de lanza. Pero bueno, esas rolas de UB40 decía, ¿cuál era la rola? Red Wine, ¿no? Red Wine. Bueno, decía Bob Marley. Y yo, cabrón, y yo siempre me fui con la idea de que era Bob Marley cuando no conocía nada del reggae. Y ya que empecé a investigar, me di cuenta, no, pues es UB40, no tiene nada que ver la voz, güey. Sí, pero claro. cómo la raza le da rolas todo, que no son, güey. Ajá. Todo lo que son los reggae se lo adjudican al señor Bob. Hay otras bandas, Musical Youth, Gondwana, no sé, esos no. Gondwana es buenísimo, güey. Buenísimos. Y están súper actuales. Yo los vi en San Luis tocar, qué brutos. Bueno, creo que el vocalista que más me gustaba a mí era Quique Neira, ¿no? Cuando estuvo con Gondwana, que ahora no sé quién sea, ahorita cambian mucho de vocalista, pero es un grupo súper religioso, güey. O sea, hay poco reggae que se sale de la religión, como por ejemplo, el reggae de Catch a Fire, me gusta mucho por eso, pero el de Gondwana es muy bueno, cabrón. Tocan muy bien. Muy bien. Es que ya empiezan a fusionar otros géneros con el reggae, güey. No, es como lo que hace Raguayana, güey. Raguayana es un género, o sea, ellos tocan reggae, pero tienen combinado con pop y con rock, güey, venezolano, güey. Entonces realmente el género es totalmente, ya te cambia la sensación, güey. O sea, es bastante rico. ¿Qué decías, Coque? Y del reggae, cuando empiezan estos sound systems que se empiezan a crear, cabrón, empieza a derivar otro género que ya es el dancehall, pero deriva del reggae. Sí. Y también con Lee Scratch Perry y con King Tubby. Tu tocayo, Chubi, con King Tubby. Esto está muy interesante porque a finales de los 60s, cuando el reggae se empieza a generar con la influencia de estos dos géneros que hemos comentado y un poquito del blues y del R&B, eran sencillos los que se manejaban, y estaba la cara A, y en el lado B pues ponían luego la instrumental. Entonces era así como que pues, el sencillo completo y la instrumental del otro lado. Simón. Y King Tubby empieza a tomar el lado B y empieza pues, ya con los sound systems que había y con la tecnología que empezó en esa época,
pues quitaba todos los agudos y dejaba nada más prácticamente la base, que es el bajo y la batería, y empezaba a hacer su rola sobre esa base, cabrón, ¿no? Y es como empieza el mentado género dub. Dubstep. El dub. El repetir. Exactamente. Empieza, Sí. y llegó un punto, en una fiebre de esas épocas, en la que ya luego la cara B era más, trascendía más que luego la cara A, cabrón. Entonces Sí. también, y todo esto derivó también del reggae, de gente que estaba metida en el reggae. Junto con Lee Scratch Perry, también es otro pionero de este tipo de movimientos. Y pues, bueno, de estos géneros derivan también el hip hop, todo lo que es Beastie Boys, todo lo que es Que Eric Clapton tocó Run I Shot the DMC. Sheriff, ¿te acuerdas? I Shot the Sheriff. ¿A poco Eric Clapton tocó? Claro, güey, claro que la tocó. Es demasiado güey. básico para el dios de la guitarra. Escúchala, escúchala. ¿Dónde iba a echar la crema? Si la echa, güey, ese güey nunca le hace falta, güey. Él siempre encuentra el espacio. Siempre cabrón. encuentra el espacio para desmadrar la canción. Para tirar la crema. Sí, no te preocupes. Como buen guitarrista, güey. Pero pues sí, más que nada, eso son como que la evolución del género. Y pues tenemos que Bob lo que hizo fue prácticamente, pues vamos a llamarle en un término moderno, tropicalizarlo y llevarlo a la fama. A la Todo fama. el mundo, A güey. ver, les voy a hacer una pregunta, güey. ¿Existe alguien, algún artista que haya sido tan importante para un género en solitario como Bob Marley en el mundo? Porque ahora hay muchos artistas muy importantes, ya hemos hablado de muchos, pero este en particular me parece que es alguien distinto. ¿Por qué? Porque justo lo que dices, tropicalizó su música, la música de su país, y es el prototipo de ese estilo de música que es el reggae a nivel mundial. Hoy en día lo fue cuando vivió y lo seguirá siendo para el futuro. No conozco, tal vez estoy mal, pero no conozco un músico que haya sido tan importante para su estilo de música como Bob Marley. Miles Davis. Miles Davis, ¿se te hace? ¿Que logró Híjole, eso? Yo creo que Miles no lo logra solo, güey. Pues sí puede ser. O sea, yo lo digo como pregunta, güey. Yo prefiero a Coltrane, pero es que, ¿sabes qué? Digo, yo creo que es por nuestra ignorancia. La verdad es que es un Puede género. ser, güey. Es un género que muy denso. Yo los discos de Bob Marley en lo personal los escucho, pero sí tienes que estar bien pacheco para aguantarlo todo porque, no sé, o sea, se me hace un poco repetitivo, un poco monótono Bueno, el reggae es repetitivo. el flow, o sea, sí. Y Pero vamos, aparte- el reggaetón es repetitivo y la raza lo escucha como idiota. Bueno, pero Sí, es que vaya, Titi pero, me o sea, por preguntó. ejemplo, El si rock viendo- es repetitivo, güey. El rock es súper repetitivo. No güey. creo que sea tan repetitivo. El como glam rock es reggaetón, güey. hiper repetitivo. El Yo- mismo jazz tiene ritmos súper repetitivos. No, el no, pero- blues es muy repetitivo, güey. Ah, bueno, el Con- blues con- es todo lo mismo, güey. Pues sí, Sí. güey. O sea, Pero yo creo que sí, con un grandes éxitos de Bob Marley, llegas a abarcar su obra de pe a pa y no necesitas yo creo más. que no. Yo creo que no. Yo creo O que hay estoy hablando desde canciones. mi ignorancia, tal vez. Yo como creo que hay estábamos diciendo. canciones en discos que muy poca raza conoce. Porque, bueno, si tú le preguntas a alguien que apenas escucha reggae y le dices, te va a decir Legend de Bob Marley, ¿no? Sí. Este disco con todos los éxitos de Bob, con los subdisque éxitos de Bob. Pero para mí hay 40 canciones de Bob Marley que deberían de estar en ese disco. Y, Ya. que te marcan diferencia, que no tienen Ay, nada sí, que pero ver de con los esas que- rolas. Claro. O sea, para mí. Pero tienes que estar en un estado conveniente para poder No, captar la esencia del Pero género, es, creo. pero es muy sencilla muy sencillo el género. Para mí, Pues sí, nada más te echas un porro y ya. le Las entiendes guitarras todo, Es güey. que yo creo que es stoner, o sea, el stoner Yo es creo que pionero no, del ¿eh? stoner rock también, güey. pero yo creo el que no stoner- necesitas estar drogado para escuchar esa música bien. A mí se me hace una música bastante digerible, güey. Yo en lo personal no conozco mucho el género, solamente conozco a Bob, y una que otra canción por ahí, todo esto, pero sí yo creo que desde nuestra ignorancia y lejanía del género, creo que solamente por eso lo ubicamos por Bob, pero sí creo que ha de haber
un sinnúmero de canciones de artistas de calidad. De que hay un montón de artistas que tocan reggae. Bueno, pues claro que hay un montón, pero montonales. Sí, claro. Pero a lo que yo iba con la pregunta es que yo no he visto. Es que, por ejemplo, Michael Jackson haya hecho eso, güey. Michael Jackson lo definen como el rey del pop. Y para mí no lo era. O sea, simplemente, es que nadie ha hecho nada por el pop como lo hizo Michael Jackson. ¿Sabes qué? Prince era mucho mejor que Michael Jackson. Sí, yo también mucho mejor músico y todo. Y a lo mejor desde el punto de vista de fama y todo esto, sí, pero como... Pero ojo, no estamos hablando de que sea mejor músico. Sino del impacto que tuvo. Yo estoy hablando yo estoy hablando de alguien que haya sacado. Para mí, trato de extrapolarlo a cualquier otro artista y no encuentro un músico que haya logrado lo que logró Bob Marley. Yo creo que recae igual independientemente si te gusta su música, si te gusta... Ni Michael Jackson tampoco. Para mí no existe. Yo creo que recae un poco como que platicamos la semana pasada con Nirvana y con Sub Pop y con Sun Records con Elvis y ahorita ya tenemos a Studio One con Bob Marley. Creo que estos 3 ejemplos, güey, son unos ejemplos que sí pudieras poner en una misma cajita, güey. Creo que hicieron ellos por su género. O sea, si yo te hablo de grunge, a mí, perdón, pero hablamos de Kurt Cobain. A través de Nirvana, sí, bueno. Por eso. Pero existe mucho más de grunge. La voz que más se popularizó fue otra. Sí, definitivamente Nirvana marcó punto. Si hablas del rock and roll, güey, es Elvis. Si hablas del reggae, es Bob. Entonces yo creo que ellos están en la misma cajita, güey. Y si hablas de los inicios del rock y del pop incluso, son los Beatles, güey. Sí, claro. Entonces, pero vaya, a lo que yo voy... Sí, entiendo lo que, o sea, es que... Y Abbey Road. Es que en el grunge, Nirvana sí fue lo más impactante, pero estaba un Pearl Jam que no estaba tan alejado. Y aquí había una diferencia abismal entre Bob y el resto. Y el resto. Y el resto, exactamente. Sí, o sea, tenías a Elvis Presley, pero tenías también ahí al de Jerry Lee Lewis, ¿no? Pero además tú escuchas la música de otros güeyes de la época y escuchas canciones de Bonnie Livingston, solista, escuchas rolas el disco de Legalize de Peter Tosh. Puedes escuchar muchas cosas y no encuentras el sonido que tenían los Wailers con Bob Marley, que finalmente marcó una época. Y además es la salida del reggae al mundo, güey. Sí. O sea, eso yo no lo he visto, no, igual me estoy equivocando, güey, pero yo no he visto que alguien tan pequeño, güey, en ese momento, como era Bob, que ni siquiera empezó como un vocalista principal de su grupo, lograra sacar la música de su país al exterior y generar este impacto, güey. Porque fue como, o sea, para mí es una música muy chiquita, güey, que logró algo muy grande. Y no lo alcanzo a encontrar en otro artista. Yeah. Digo, probablemente me equivoque, güey. Pero no, por eso les hice la pregunta. Ya entendí lo que sí entendí. Al final de cuentas lo que quieres decir. Y sí. Es prácticamente el género, es Bob prácticamente. Ajá. ¿Y todos quieren sonar? Todos. Como a Bob. Todos, sí. Oye, todos quieren hacer eso. Todos quieren tener un correo electrónico, aunque sea. Claro, güey, claro. Oigan, pues creo que ya nos pasamos del tiempo. Este fue un episodio que yo tenía mucho tiempo anhelando hacer. Y porque soy fan del reggae, ya saben. Y me gustó mucho cómo nos metimos en varias cosas que ni siquiera había pensado que podíamos platicar hoy, pero que qué chingón que se dieron. Obviamente va a haber una segunda parte. Dime, Coque. Oye, no, quería concluir con este gran descubrimiento que hice del por qué en Argentina les mama tanto el reggae. A ver. Y el ska, cabrón. Entonces, al momento en que el reggae se va a Inglaterra, empiezan a surgir bandas como UB4 y todas esas que mencionamos. Sí. Los argentinos, me comentó el buen Vasco, ¿pero qué es el grunge? ¿Pero qué es esa porquería? Yo puro Britpop, me dijo. Entonces dije, es cierto, Argentina no está tan influenciado como nosotros por el alternativo americano, sino más por el Britpop y lo que es el alternativo británico. Y allá, con este tipo de bandas, pues hubo un boom de reggae y de todo esto, y que van a dar a Argentina, y por eso bandas, hay mucho ska, hay mucho reggae, hay muchos grupos de ese tipo allá, y dije, no, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Y sin querer
estudiando para este capítulo me di cuenta de esa trayectoria del género que me pareció bastante chistosa e interesante, ¿no? Pues justo porque el rock, porque los mexicanos no somos tan de ska. El ska argentino. O sea, no, pero Argentina tenemos grandes fuerte, grupos de ska, güey. Sí. Pero Argentina tiene. No, sí. También la misma cantidad de grandes, buenas bandas de ska y aparte tienen 700 más abajo, güey. Que son buenas, güey. Y tienen muy buen rock, güey. Sí, y el rock argentino por eso también es muy distinto. Sí. Porque viene influenciado, viene de otra rama totalmente. Sí. Sí. Y la verdad es que a mí también me gusta mucho, güey. Pero bueno, ahora sí ya se nos pasó el tiempo. Fue una chulada haber estado con ustedes. Chubi, puedes decirnos las redes sociales y tu recomendación. Claro que sí. Bueno, de entrada, por favor, síganos en Averiados Podcast. Ya estamos ahí, trabaje para que tengan contenido por todos lados. Entonces síganos, por favor. Mis redes son _Chubi, XUBBY. Y bueno, la recomendación de esta semana es una banda otra vez en inglés, para cambiarle un poquito otra vez, que se llama Calling All Captains. Calling All Captains me sale también como recomendación de Instagram, como me ha salido varias cosas. Y de verdad es una bastante buena banda. Tienen muy buena publicidad en Instagram. O sea, saben darle en el clavo. Bueno, si dicen, si te gusta, así tocan una rola, una nota de My Chemical Romance, de una rola. Y si sabes qué canción es, ve a buscarnos en Instagram. Digo, en Spotify te va a gustar, güey. ¿No? Entonces te pones una rola, güey, y dices, verga, sí me gustó, güey. Lo hicieron bien, ¿no? Entonces, creo que está muy bien llevada sus redes, lo hacen bastante chulo. Entonces, por eso mismo es que los menciono hoy en el episodio. Buenísimo. Mi querido Coque, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, Ale. En Instagram, como Enrique Olvera K. Estoy a sus órdenes para debatir, comentar y hablar de música. Buenísimo. Y de cualquier otra cosa que quieran. Buenísimo. Bueno, yo soy corsario.hereje en TikTok y en Instagram. Y nos vemos el próximo jueves con la segunda parte de El Rey del Le toca a Chubi porque no lo dejé hablar a mi Chubi el día de hoy. Perdón a mi Chubi. No dejaron hablar a Chubi. No, pues bueno, tú te callaste medio episodio, cabrón. Y chico. Con mi hermano, no, pues es que. No, también en este, güey. Con este. Pero bueno, escúchenos el próximo jueves, va a estar todo bien. Todo mi relato te callaste. Pues estoy poniendo atención, cabrón. Puta madre. Ya, nos vemos la semana que entra, güey. Adiós. Besitos en sus pompis.